te bendiga grandemente y espero que te encuentres bien. Hoy en este día, en este nuevo video que estoy subiendo, vamos a hablar de un tema muy interesante, de un versículo en específico donde Pablo, el apóstol Pablo, nos llama a regocijarnos siempre en el Señor. Es muy interesante esta carta a los filipenses, es muy interesante este capítulo 4, pero vamos a hacer énfasis en un solo versículo para sacar el contexto y sacar lo que Cristo nos quiere hablar a través de esta carta a los filipenses, a través del apóstol Pablo. Vamos a leer la palabra de Dios así rápidamente para entrar con este tema y para saber de lo que estamos hablando. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. El apóstol Pablo llama a la iglesia, a los filipenses en ese tiempo, a que se regocijaran en el Señor siempre. Y vamos a ver un poco del contexto histórico, verdad, y cultural de lo que nos habla este capítulo y lo que nos habla este versículo, para que ahora en este tiempo nosotros también nos gocemos en el Señor a pesar de cualquier prueba que venga. El contexto histórico de Filipenses 4:4, el apóstol Pablo en este versículo 4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego lo repite, regocijaos. Este versículo tiene un contexto histórico-cultural que lo enriquece grandemente. Vamos a ver por qué. En primer lugar, fue escrito por Pablo mientras estaba encarcelado en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Esta es la carta a los filipenses, una iglesia fundada por él. Pablo hace la exhortación a regocijarse en Cristo siempre, en un llamado a encontrar paz, alegría y paz en la fe, incluso en medio de las adversidades y dificultades. Qué interesante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo hace énfasis que nos regocijemos, que se regocijara primeramente la iglesia de los filipenses, una iglesia fundada por él, ¿verdad? Y les escribió, regocíjense hermanos, repito, regocíjense. Y él estaba pasando dificultades bien tremendas, sin embargo, él no ponía la mirada en él mismo, sino que ponía la mirada en sus hermanos, porque los amaba. Y así también nosotros debemos de poner la mirada en nuestros hermanos, y no solo eso, sino que nos debemos de regocijar primeramente nosotros, para poder también dar aliento y ánimo a aquellos que se están desanimando, amén. Entonces, el apóstol Pablo los llamaba a los filipenses, ¿verdad?, a que en medio de adversidades y dificultades siguieran regocijándose en el Señor. Algo interesante que encontramos aquí dice regocijaos, subraya la importancia de este llamado. No se trata de una emoción pasajera. O sea, esto no se trata de una emoción pasajera de un domingo, de que tú vayas a la iglesia el domingo y que después del lunes ya se te quite el regocijo, sino que tú tienes que estar cultivando este estado de ánimo constantemente. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo y es lo que les escribía a los filipenses en ese tiempo, ¿verdad? Porque Pablo estaba encarcelado en ese tiempo en Roma y aún así Pablo les animaba. ¡Wow! ¡Qué interesante de verdad! Que una persona que está encarcelada, que esté sufriendo tribulaciones, que esté pasando dificultades, escriba, regocíjense, regocíjense siempre en el Señor. Es muy interesante y es muy maravilloso este capítulo 4 y estos versículos que esto del apóstol Pablo en esta carta nos deja escritos. Entonces Pablo nos dice claramente que en medio de la adversidad nos podemos gozar. En medio de la adversidad nos podemos gozar, querido hermano y querida hermana que me estás escuchando. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades, tú te puedes gozar, porque aquí claramente el apóstol Pablo nos lo dice, regocíjense siempre, y lo repite, regocíjense. Y si comparamos las tribulaciones que podemos pasar nosotros a comparación con lo que estaba pasando el apóstol Pablo, con lo que estaba pasando la iglesia de los filipenses de ese tiempo, no se compara, querido hermano y querida hermana, porque estaban en persecución. El apóstol Pablo siempre desde que se convirtió a Cristo, desde que Cristo lo llamó y se le apareció, él vivió de tribulación en tribulación. Ahí están escritas las cartas del apóstol Pablo y sin embargo, él siempre llama a regocijarse y él mismo nos dice, ¿verdad?, que en Cristo estamos seguros, que en Cristo es la esperanza de gloria en vosotros. Así que yo te animo
este día, esta tarde, esta mañana, que te regocijes en el Señor, aunque estés pasando alguna dificultad, aunque estés pasando alguna adversidad, aunque estés pasando necesidad, aunque estés pasando enfermedad, regocíjate en el Señor y ten confianza en el Señor, porque el Señor va a obrar en ti, va a obrar en mí, amén. Pablo, al escribir estos textos, no estaba libre. Pablo no estaba de vacaciones. Pablo no estaba en la sala de su casa escribiendo estos versículos, esta carta. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba siendo atormentado por todo eso que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo. Y sin embargo, Pablo tenía puesta la mirada en Cristo, y así nosotros la tenemos que tener puesta, la mirada en Cristo. Nosotros debemos de ser de los que no retroceden, hermano. Debes de seguir caminando conforme a la voluntad de Cristo. Regocíjate. No dejes que una pequeña tribulación robe tu gozo. No dejes que una pequeña tribulación robe tu regocijo, sino que dile: Señor, ayúdame para regocijarme día a día y ayúdame a cultivar esto en tu palabra, Señor. Ayúdame a ser un cristiano de oración, ayúdame a ser un cristiano que lea tu palabra para poder estar siempre regocijándome en tu palabra, en tu presencia, Señor. Amén. Aquí te voy a poner una pregunta, y también yo me la hago esta pregunta directamente, ¿verdad? ¿Nos podemos regocijar en la prueba? O sea, realmente al leer en los versículos el versículo que estamos leyendo, y al verlo, el contexto histórico, ¿verdad?, que estaban pasando los filipenses, que estaba pasando el apóstol Pablo, ¿nos podemos regocijar nosotros? Y la respuesta es claro que sí, hermano, claro que sí, hermana. Las tribulaciones y todo lo que pasaron, la iglesia primitiva, no es nada comparado con lo que nosotros estamos pasando. Es algo interesante que porque el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses, porque estaban pasando también ellos por persecución, estaban pasando por dificultades, y sin embargo él los anima y los exhorta. Hoy en esta generación, nosotros tal vez no jamás vayamos a pasar lo que pasaron ellos, pero aún así el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a que nos regocijemos en él, porque tal vez no pasaremos eso es lo que estaban pasando ellos, pero van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir desiertos, porque también el Señor nos va a probar, pero en medio de la prueba, ahí va a estar Cristo con nosotros y nos dice: regocíjense porque Cristo está en ustedes. Entonces es muy importante que en medio de cualquier prueba nos podamos regocijar. Si nos podemos regocijar en las pruebas, si nos podemos regocijar en la adversidad, si nos podemos regocijar en la escasez, claro que sí. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, amén. Tenemos que tener la confianza en Cristo, tenemos que tener puesta la confianza en Cristo. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo es cuando perdemos el gozo o nos dejamos de regocijar? Esta es otra pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros. ¿Cuándo es cuando perdemos el gozo o nos dejamos de regocijar? Y te voy a dar unos puntos para que tú analices y tú me digas, ¿verdad?, si es cierto que perdemos el gozo, perdemos el regocijo cuando dejamos de amar a Cristo. Ese es el primer punto que quiero darte. Perdemos el gozo y dejamos de regocijarnos en Cristo, y todos los problemas vienen y todo eso empieza a acecharnos y empieza a ganarnos y empieza a llevar nuestra mente y empieza el gozo a irse, empieza todo el regocijo a irse. ¿Pero por qué? Porque dejamos de amar a Cristo la mayoría de las veces, y no solo eso, sino que también nos alejamos de Él, ya no nos gozamos, ya no nos regocijamos en Él como antes, cuando nosotros estábamos recién convertidos. Y hoy el Señor nos llama a que nos volvamos hacia Él y que nos regocijemos en medio de la prueba, en medio de la adversidad, porque Cristo está en nuestras vidas. Recordemos eso siempre. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, tú eres una persona que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, y tú tienes a Cristo dentro de ti. Entonces regocíjate, no te alejes de Cristo, no dejes de amarle, porque de la mayoría de las veces es por eso, porque perdemos el regocijo. Debemos de tener mucho cuidado, amén. Tenemos que volver a la senda antigua. Es importante que nosotros también enfaticemos en esto. El apóstol Pablo nos dice: regocíjense, y les decía a la iglesia, a los filipenses: hey, acuérdense en quién han creído. Y es muy interesante la palabra de Dios, ¿verdad?,
porque es muy importante que nosotros también, así como la iglesia primitiva tenía esa confianza en Cristo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las persecuciones, ellos sabían a quién seguían, ellos sabían a quién servían. Y nosotros también es importante que volvamos a la senda antigua. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 22. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, para que te des una cuenta lo que Dios nos quiere hablar esta hora, y te quiere hablar y me quiere hablar a mí también. El Señor quiere que nos regocijemos en todo tiempo en Él, no nomás cuando haya abundancia, no nomás cuando haya salud, sino cuando también haya escasez, cuando haya falta de salud, cuando haya falta de alimento, porque Cristo también nos tiene que probar para ver si realmente nosotros estamos en Él de corazón. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 22:37. Escucha lo que dice la palabra de Dios, y 38. Dice la palabra de Dios, dice, fíjate, escucha lo que nunca debemos dejar de hacer y lo que el Señor nos manda. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Este es el primer gran mandamiento. Amén. Para no perder el regocijo, no perder nunca el regocijo, debemos de amar a Cristo siempre y pedirle que Él nos dé dirección y pedirle que nos llene a través del Espíritu Santo para no perder el regocijo y no caer en desánimo. No caigas en desánimo, porque es lo peor que podemos hacer. Puede venir el enemigo y engañarnos. Amén. También es importante y es interesante saber que la iglesia de los filipenses estaba pasando persecución y estaban pasando dificultades tremendas. Si el apóstol Pablo estaba encarcelado, querido hermano y querida hermana, una iglesia que él mismo había fundado, y estaba preocupado porque sabía que las dificultades ahí estaban, y sin embargo él les dice: regocíjense, regocíjense, no dejen de creer en el Señor, no dejen de seguirle. Amén. Pablo nos llama a que nos apasionemos por Cristo. Pablo nos llama a que nos apasionemos por Cristo. Es tiempo de volver a la senda antigua, es tiempo de que vayamos hacia Cristo y le digamos: Señor, ayúdame, Señor, enséñame el camino que debo tomar y ayúdame para no caer en desánimo, ayúdame a regocijarme en todo tiempo, aun cuando haya escasez, aun cuando haya falta de salud. Señor, ayúdame incredulidad, Señor, porque hermano, cuando tenemos, es muy fácil glorificar a Dios y regocijarnos, pero cuando viene la escasez y cuando viene la falta de salud y cuando viene la enfermedad, es cuando ahí realmente, y cuando viene la persecución, es cuando realmente ahí Dios nos prueba a ver si es cierto que estamos caminando conforme a su voluntad y en su camino. Así que yo te invito y te exhorto a que vuelvas a la senda antigua, a que tú vuelvas a la palabra de Dios, a que tú vuelvas a la oración. Este día, esta mañana, esta tarde, acuérdate de que Cristo viene pronto en el arrebatamiento, y que Cristo te encuentre caliente, no te encuentre frío ni tibio, sino que te encuentres regocijándote en el Señor. Esta palabra que nos deja el apóstol Pablo es maravillosa, porque el apóstol Pablo nos dice: regocíjense, no importa lo que estés pasando, regocíjate que Cristo ya viene por ti. Entonces, regocíjate en Cristo. Amén. Vamos a cerrar este pequeño estudio, este pequeño estudio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4, para que escuches lo que el Señor te quiere decir esta tarde, esta mañana, esta noche que vas a ver este video. El Señor te invita a que vuelvas a la senda antigua y te regocijes en Él. Acuérdate cuando llegaste a Cristo, tú a todo el mundo le querías hablar, danzabas, alababas a Dios, cantabas alabanzas, y el Señor quiere que te mantengas así firme hasta que Él venga por ti o tú partas con Él. Entonces el Señor nos llama a que nosotros nos regocijemos siempre a través de este versículo que el apóstol Pablo escribió. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 3 y 4. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, dice en el versículo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el 4, escucha lo que dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Muchos de nosotros estamos trabajando para Cristo, estamos trabajando arduamente y reconocemos a los falsos profetas y vamos en contra de lo que se levanta, en contra de la palabra de Dios, pero algo muy interesante que nos deja recalcado la palabra de Dios, que es muy importante que nosotros nos mantengamos en el primer amor de Dios, que nos mantengamos en ese primer amor y que no solo eso, sino que nos regocijemos siempre en Él. Es tiempo de que nosotros volvamos hacia Cristo, es tiempo de que volvamos hacia Él y que le digamos, Señor, ayúdame a regocijarme como me regocijaba antes, ayúdame a volver a mi primer amor, ayúdame a andar en tu camino, ayúdame a andar en la senda antigua, Señor, y ayúdame a ser, Señor, un verdadero cristiano que se regocija en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la abundancia y de la escasez, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros y hasta el día de hoy, Señor, no nos has dejado. Sabemos, Señor, sabemos que tú, Señor, estás al lado nuestro, Señor. Estás con nosotros siempre y no nos dejarás. No importa lo que venga, Señor, si estás con nosotros estamos seguros. Te damos gracias, Cristo. Dios te bendiga grandemente este día. Siga caminando conforme a la voluntad de Cristo y regocíjate siempre en el Señor y vuelve a la senda antigua y vuelve a tu primer amor, dice el Señor. Dios te bendiga. Amén.